¿tu aceite para qué es bueno? ¿Para el colesterol o para el corazón? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchísimas gracias por seguirnos en este su podcast de Bien Nutrir. Moni, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola Yare, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos que siempre nos escuchan aquí en el episodio del día de hoy de nuestro podcast de Bien Nutrir. Sí, que nos escuchan y que nos sugieren. Y que participan y preguntan. Sí, y pues este es un tema totalmente sugerido por uno de nuestros radioescuchas, paciente, y que nos pareció que valía la pena tratar, ¿no, Moni? Es un tema bastante amplio, complejo y que tiene mucha utilidad y genera muchas dudas, Yare. Incluso las de nosotros han sido ya también aclaradas. Tuvimos que leer bastante para darles esta información. Así es, Moni. Y bueno, vamos a hablar hoy de un producto, de un ingrediente que pues está presente en prácticamente todas las casas mexicanas en una u otra presentación de uno u otro origen, pero puedo asegurar que en cada casa hay una botella de aceite. Exacto. Sí, la mía sí. No sé en la tuya, Yare, pero Sí, en la mía sí. también, en la mía confieso que no utilizamos aceite. Fue un proceso muy largo, pero no se utiliza. Sí hay aceite de oliva y de repente hay alguna escapada con algún aceite, pero no, generalmente no es un ingrediente para cocinar, te digo, salvo el de oliva, ¿no? Pero bueno, pues queremos decirles que de manera muy simple, pues vamos a partir de decirles qué es el aceite básicamente, que pues es una grasa líquida a temperatura ambiente y bueno, pues de ahí ya parte el aceite vegetal comestible. Así es, que sí debe de cumplir con ciertas especificaciones, por ejemplo, algunas de carácter sensorial, como es el olor, que debe de tener un olor característico. No debe de tener olores extraños o lo que muchas veces nos refieren las personas, ¿no? De que huele rancio. Es un poco difícil explicar un olor, pero este olor a que ya no, el producto tú lo percibes de alguna manera como que no está en sus condiciones adecuadas, que ya está un poco, ¿cómo decirlo? Para que Como en un estado de descomposición ajá, quizá, ¿no? exactamente, efectivamente, que tú describes perfectamente que el olor es así de feo, como a que no es a quemado esta característica, pero sí lo saben describir así como rancio, no debe de tener ningún olor para efectos prácticos. Otra característica es el sabor. Este aceite que nosotros utilizamos para comer debe de tampoco tener un olor específico. Debe de estar libre de algún sabor extraño también y de cualquier tipo de asociación con algún alimento, etcétera. O sea, no debe de oler ni de saber prácticamente nada. Y una tercera característica, Yare, es que debe de ser en su aspecto ya como se ve, debe de ser un líquido transparente y debe de ser libre de cualquier cuerpo extraño. Es decir, que a una temperatura determinada, más o menos nos mencionan que a 20 grados centígrados prácticamente, no se deben de percibir ni pequeñas partículas que a veces hemos visto en las botellas, pueden verlas en el súper, no es lo común, pero sí se han llegado a ver algunos productos que tienen, por ejemplo, como manchitas negras o pequeñas partículas blancas o cualquier tipo de partícula no debe de existir. Sí, esas características son bien importantes porque yo creo que es algo que todos podemos percibir, ¿no? De A la acuerdo. vista, al olor, o sea, a los sentidos, tal cual. Entonces, eso es la parte
pues sensorial, como su nombre lo describe, pero están las características también físico-químicas, que se refiere justamente a lo que contiene ese aceite, a la cantidad de ácidos grasos buenos, que ahorita les vamos a hablar, de los ácidos grasos trans, el porcentaje que contienen de cada uno de ellos, el color, la estabilidad, la humedad, esto que mencionabas respecto a las materias extrañas. De acuerdo. Los contaminantes que puedan tener, porque al final del día pues es un producto que pasa por un proceso. Al final el aceite vegetal es un extracto de algún alimento pues para la alimentación humana, ¿no? Que puede ser de ajonjolí, algodón, cacahuate, canola, girasol, maíz, aceite de oliva, de soya. O sea, en el mercado Hay una inmensidad. encontramos, o sea, hay un pasillo entero en los supermercados de tipos de aceite, de marcas y demás, ¿no? Entonces, pues sí, es bien valioso saber si vamos a comprar una botella de aceite, pues cuál es la mejor. ¿Cuál es lo mejor? Eh, Precisamente esto ya es una razón por la que nosotros podemos comprar un aceite para cocinar. Entonces, el primer paso para elegirlo es saber cuál brinda el mayor beneficio a nuestra salud. Esa es como una máxima para comprarlo y para entenderlo. Sí, yo creo que eso es algo que decimos tú y yo, y que en la literatura que revisamos pues también lo dice, o sea, es como lo que debería de Ajá, ser. el ideal. Y hoy ya mucha gente cuida más esa parte, no sé qué tanto realmente porque no encontramos como estadísticas, o sea, un porcentaje específico de qué tanta gente lo cuida, lo compra por cuidar su salud, o qué tanta gente lo compra porque es el más barato o el que Ajá. es el único que encuentra a lo mejor, pero al final sí es en lo que más tendríamos que poner atención. Claro, a mí me da cierta inquietud porque leíamos al hacer esta investigación de las máximas para cuando hay el aceite, ¿no? Y por ejemplo, yo era algo que veía antes quizá de leer un poco de nutrición, etcétera, o que veía que las amas de casa nos referían, o etcétera, de que pues incluso había una marca de aceite que decía porque no tiene colesterol, o porque no es grasa que no tiene grasa, o algo así decía el comercial. Y bueno, en las máximas ahora sabemos que todos los aceites aportan grasa. No porque sea X o Y marca, no lo va a tener, sino que hay que fijarnos el tipo de grasas que tiene el aceite. Sí, y aquí es un tema también de mercadotecnia, porque cuando dice no contiene colesterol, yo como cuando me enteré dije, pero nos están engañando, porque en realidad, pues el aceite como tal no contiene colesterol, ¿no? Exacto, Entonces están contradictorio. exaltando una característica Como si fuera algo extra extra de esa de la marca, marca, y realmente no, es de pues, es origen. de origen. Ajá. Entonces, en las máximas es eso. Uno, que el aceite vegetal es extraído de las semillas de plantas. Ujú. Entonces, por ende, pues va a ser libre de colesterol, lo que tú ya decías. Dos, todos los aceites van a aportar grasas. Y tres, las grasas son esenciales en nuestra alimentación, en la dieta. Entonces, te van a proporcionar energía y ácidos grasos y están ligados con procesos vitales. Entonces, es importante aprender a quitarles esa parte de son malísimas cuando realmente tienen un papel muy importante en el funcionamiento de nuestro organismo. Así es, si ustedes no nos están viendo, pero mientras habla la una y la otra, o sea, yo me estoy imaginando, porque muchas veces la gente me dice, pero es que el sabor de la grasita y el aceite, o sea, sí tenemos que cuidar mucho, mucho. em, yo honestamente, y muchos de ustedes que son mis pacientes lo saben, cuando me preguntan qué aceite es mejor, yo siempre les digo que no lo Que utilice, ninguno. ¿no? O sea, al final sí les digo cuál pudiera ser.
cuando definitivamente me dicen, ay, pero para que no se pegue o, Claro. bueno, pues usa tal. Pero mi máxima, Moni, Lo sé, sería no utilicen yo te aceite conozco. para cocinar ningún alimento, ¿no? Esa es mi máxima, es sí, autoría de Yareli. Exacto. Pero bueno, hoy estamos aquí justamente para ayudarles a tener una idea un poquito más clara de qué aceite podrían consumir y con qué características tendrían que quedarse para hacer pues una mejor elección. Así es. Finalmente, habemos de todo tipo de personas y también hay personas, incluso con los niños, me pasa, las mamás preguntan, yo sí quiero como, no me sale el huevito si no le pongo tantito aceite, se me pega y aunque algunas ya te dicen, no, con este sartén no, y ya poniéndole así y todo, bueno, finalmente, como dices, Yare, hay que mencionar lo que son opciones adecuadas verdaderamente adecuadas en lo nutricional y no por la mercadotecnia o porque la botellita está más bonita o porque el que la anuncia en la tele está más guapo, sino realmente por el valor nutricional del aceite como tal. Sí, y qué importante esto que acabas de decir, porque en uno de los estudios que yo leí justamente de México, sí decía, ¿qué aceite es el más vendido? ¿Por qué compré ese aceite? Y sí dicen el del maestro de yoga, ¿no? O sea, Ah, sí, claro. ¿cómo hay cosas que nos pueden influir Sí, y tanto? sobre todo porque efectivamente tú relacionas la persona con el estilo de vida saludable y dices, bueno, por aquí debe de ser. Pero, y no, no digo que no sea, pero siempre documentándose y con evidencia científica de por qué sí. Ujú. Ahorita que iniciábamos la transmisión, justo decíamos eso, ojalá todos fuéramos por el pasillo de los aceites y tuviéramos un zoom, ¿no? Para las etiquetas y ver todos los aceites, a ver cuál es mejor. Lo decíamos como de manera en broma, pero con muchos productos sí debemos de practicar esto, de tratar de descubrir cuál es el mejor en función de las características del propio alimento, Yare. Ujú. Y es por eso que también por ejemplo, en los aceites es importante que conozcan que hay 3 tipos de ácidos grasos que están contenidos en ellos y son saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces, estas grasas también va a ser muy importante que las distingamos porque de todo eso nos hablan los aceites y pocas veces nos aclaran qué son. Ujú. Ahora ya el etiquetado de alimentos nos ayuda porque dicen exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas trans, pero los aceites, si ustedes los revisan, no vienen cargados con estos sellos. Así es. Y de ahí el que conozcamos estas características es importante. Yo lo voy a poner muy fácil. Las grasas saturadas son como las malas del cuento, son el ingrediente malo de los aceites, pero que al final está contenido dentro de este alimento y Ujú, se caracterizan porque son sólidas, claro. pero bueno, afortunadamente las encontramos más bien en fuentes de origen animal, no tanto para estos aceites comestibles vegetales. O sea, es la manteca, los cebos que, bueno, ahora ya casi no se usan, pero que en algún Que momento, siguen existiendo bueno, y son o sea, parte de la y mucha gente que gastronomía. vende tamales utiliza manteca, Sí, ¿no? Entonces, estas pues son grasas muy malas y bueno, la principal característica es esa, su origen es animal, sin embargo existe una excepción a la regla como en todo, ¿no? ujú, Aceites vegetales de coco, de palma y de cacao que son también saturadas y que al final pues la característica de ellas o por qué son malas es porque a la salud van a afectar a nivel arterial, pueden generar una obstrucción en estos conductos que va a contribuir a complicaciones y cardiovasculares. que lo discutíamos cuando nos preguntábamos de, ¿y tú qué opinas del aceite de coco? Y si lo recomiendas o no, si está tan de moda, porque incluso las personas te preguntan eso, ¿no? ¿Puedo sustituir el aceite de oliva o el de cártamo por el de coco? Y si lo recomendábamos o no, bueno, pues esta es una perfecta explicación
de lo que va a ser a largo plazo en nuestra salud. Incluso a mí, debo comentarles que a mí me pasa con los niños en el hospital, donde utilizamos grasas especiales como son los triglicéridos de cadena media, que ese es otro cantar, pero bueno, a veces lo cambian, la grasa que estamos recomendando, los aceites, por el aceite de coco, y realmente son efectos totalmente diferentes, porque su composición química es diferente. Sí, yo aquí también tengo que decir que hoy día ya tengo una opinión más reservada del aceite de coco porque en efecto el hecho de saber que es el único aceite de origen vegetal que es saturado a mí siempre me ha hecho cerrarle la puerta, Claro. ¿no? Y también mis pacientes que me han preguntado acerca, lo saben, se los he dicho, úntatelo si quieres, pero no te lo comas. Hoy día me reservo ya más, insisto, porque si empieza a haber algún estudio que aparentemente tiene Defiende un algún poquito. efecto benéfico a nivel cardiovascular, pero todavía es muy poquita evidencia, ¿no? Como Ujú. para que darle como el crédito, quizá más adelante, al final en la ciencia todo va cambiando, pero bueno, hoy día sigue siendo una grasa saturada. Claro. Ok, entonces, pues una vez aclarado esto, también esto con las grasas saturadas, las monoinsaturadas pues van a estar en mayor proporción en los aceites de oliva, por ejemplo, canola, cártamo, girasol, por ejemplo, es el tipo de aceites donde pueden encontrar las grasas monoinsaturadas, y los ácidos grasos poliinsaturados que predominan en el aceite, por ejemplo, aquí sí, de soya, de maíz, de linaza, y contribuyen, por ejemplo, a proteger a nuestro corazón. Entonces, por eso decía Yari al principio que unos son los malos del cuento y estos son pues los héroes, ¿no? Los príncipes aquí de todo esto. Porque vamos a prevenir riesgos a nivel cardiovascular. Así es. Y el otro que tú mencionaste, Moni, que son los ácidos grasos poliinsaturados, el tercero que también son buenos en esta historia Ujú. y se consideran además esenciales o indispensables porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlos, por lo tanto los tenemos que consumir pues a través de alguna fuente externa y pues aquí vamos a encontrar al omega 3, pero sobre todo al omega 6, Ujú. hablando pues de este origen vegetal. Y, y bueno, porque justo al no producirlos, pues tenemos que encontrar la manera de consumir eso que nuestro cuerpo sí necesita y vamos a ver que hay los vegetales, los aceites vegetales que son puros, que van a tener su origen en una sola planta, de Claro. estas que tú mencionabas, Moni, soya, maíz, cártamo, aceite de oliva, y los comestibles, que ya pueden ser una combinación de De varias. varias. Y que ya ocupan el mayor porcentaje dentro del consumo. Los aceites embotellados comestibles, ¿no? Que también, o mixtos, que se le llaman también, son los que se encuentran en los supermercados, y algunos realmente son los puros, ¿no? Pero es la menor cantidad. Em, Aunque sean, es importante creo mencionarles, Yare, que aunque sean grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, demasiado, como en todo lo que hemos dicho, el comer o una excesiva cantidad puede llevar a un incremento en el peso. Entonces, recordándoles que el aceite también pues aporta calorías, y que va a ser el doble de lo que nosotros podemos aportar por otro tipo de nutrimentos como son los carbohidratos y las proteínas. Entonces también es importante que evaluemos la calidad del aceite que estamos consumiendo. Sí, Moni, y en este punto de la calidad, además de las características que mencionábamos hace un momento respecto a lo sensorial, a lo físico-químico, ver que hay aceites que se pueden deteriorar más rápido que otros, porque finalmente cuando nosotros sometemos a temperatura un aceite,
pues hay una transformación química que es lo que justamente va a generar este olor que muchas veces es tan característico, pero al mismo tiempo, así como para algunos pueden ser sabores agradables, para otros pueden ser sabores desagradables, pero tiene que ver con esta capacidad de deteriorarse, el uso que se le da, la oxigenación que tiene el aceite, pues también es importante porque al final esto va a alterar pues a estos ácidos grasos que son buenos o monoinsaturados, poliinsaturados y va a derivar en la formación de otros productos que ya no van a ser benéficos. Y otra de las cosas que se pueden utilizar y que tú ya lo mencionabas era la información de la etiqueta. En las etiquetas nosotros podemos encontrar la marca, el nombre, la denominación, quién está fabricando ese aceite, ¿no? El país que lo está fabricando, qué ingredientes tiene, la información nutrimental, o sea, todos estos aspectos, el número del lote, la fecha de caducidad, por ahí todavía nos hemos encontrado con personas que dicen, no, es que no tiene caducidad y yo lo puedo usar sin límite de tiempo o todas las veces que sea necesario, y ya más adelante hablaremos de esto de no reciclar el aceite, pero no reusar, perdón, el aceite, pero sí son datos importantes para que podamos ver la calidad de lo que estamos consumiendo. Sí, yo creo que, híjole, creo que ya me voy a adelantar, Moni, pero es que este punto sí es importante. Todavía hay muchas personas a nivel pues de casa, pero también comercial, que sí reutilizan mucho el aceite y bueno, esto es malo. Esto no se debe de hacer. O sea, en pocas palabras, y ahorita profundizaremos, pero no es correcto. No, no, no. Y hay que considerar que cuando se sobrecalienta el aceite, pues va a sufrir estos cambios que les decíamos químicos y también físicos que pueden ocasionar que se generen ciertos compuestos tóxicos y pues este olor que ya no va a ser tan agradable, le va incluso a dar un sabor pues desagradable a los alimentos. Y bueno, todos los aceites que se utilizan para freír, em, o sea, sin importar la marca, o sea, al final em, van a cambiar su composición original. Entonces, lo ideal es que el aceite se utilice una sola vez, Claro. y que nunca, nunca lo reutilicemos. Cuando se utilice, ¿no? Porque, bueno, insisto, yo siempre voy a decir que no, pero, Para los que lo utilizan, pero exacto. utilizamos. Y algo muy importante es que guarden su botella bien cerrada en un lugar oscuro para evitar que se oxide. Entonces eso es algo muy importante. El aceite tampoco se debe de tener ahí afuera de la cocina encima o que le esté dando la resolana en la ventana porque pierde sus propiedades. Sí, Entonces es muy importante guardarlo en la alacena. sí, o que ya no tenga la tapa, porque bueno, también el oxígeno va Alterar a... su composición. Exacto. Exactamente, estamos de acuerdo con esta parte, Yare. De hecho, hay toda una norma de cómo deben de ser los aceites y toda esta parte para quien quiere profundizar en el Sí, tema. la norma oficial mexicana de los aceites comestibles, los aceites vegetales comestibles, que ha ido cambiando, han sido pocas las modificaciones, la última actualización es del 2018, Ujú. pero sí habla mucho de estas características que ya les hemos mencionado y bueno, también hay pues toda un análisis de qué aceites son mejores para pues quien así lo decida pues utilizarlo para la cocción de sus alimentos. Sí hay ciertas marcas, no sé, Moni, yo creo que Es una inmensidad. sí, o sea, como decíamos, hay un pasillo entero en el supermercado de aceites,
pero bueno, sí, yo creo que vale la pena, Moni, salvo lo que tú opines, que mencionemos algunas marcas que la gente pudiera comprar para que, bueno, pues hagan la mejor elección. Entonces, en el caso de los aceites de soya, puede ser, hay una marca que se llama Consentido, que pudieran utilizar por la cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que tienen. También está el aceite, uno que se llama HEB, no, perdón, ese no es el de la marca Golden Hills. Ese también pueden utilizar en el caso del aceite de soya. En el caso de los aceites de otros vegetales comestibles, pues puede ser Que de hecho el aceite Golden Hills nada tiene que ver con los de los comerciales, ¿no? Sí. Bueno, para que lo relacionen un poquito con que ni siquiera lo habíamos puesto en la mesa. Sí, bueno, entonces de los vegetales está uno que se llama cártamus, que, o sea, nutrimentalmente está bien, aunque ahí el único detalle es que trae un poquito menos de producto del que se menciona en la etiqueta. También puede ser el patrona, que también es otro aceite vegetal comestible de girasol. Máxima Premium también es otro aceite vegetal que puede ser y que está bastante completo. Máxima en su presentación normal también. Y el cristal, que es un aceite de girasol, que es también una buena opción. Esto es un estudio hecho muy, muy a detalle. Estas marcas de las que les estamos hablando, que evalúan el contenido de ácidos grasos, el contenido total del alimento. Y bueno, también está por otro lado el aceite de oliva y que, bueno, lo ideal es no, que solamente se consuma en crudo, siempre, nunca para cocción. Tiene características muy, muy particulares que quizá ya les iremos mencionando cuando hablemos de la dieta mediterránea. Pero bueno, solamente de mencionarles en el aceite de oliva, que se aseguren siempre, esto que decía Moni, que venga en envases oscuros, de preferencia de cristal siempre, particularmente con el de oliva, mantenerlos a temperatura ambiente. Y bueno, en el caso del aceite de aguacate, que también está tomando mucho auge y que se cree que tiene los mismos o incluso más beneficios que el aceite de oliva, y que sí hay unas marcas que pueden preferir, que son Chosen Foods, Inés y Simple. Entonces, bueno, pues aquí parte de todo el mundo de los aceites, que ojalá que haya aclarado un poquito sus dudas. Son muchísimas marcas, por eso nos escuchan de pronto ahí como tardarnos en decirles cuál es la mejor, porque hay que revisar bien cada una de esas características. La etiqueta. Pero bueno, he aquí la información. Y sobre todo a la hora de elegir es importante también el costo, por eso es que les decimos que tomen su tiempo a la hora de elegir su botella de aceite, porque a lo mejor no es el aceite más barato del mercado, sin embargo es una calidad superior y es un producto que suele ser bastante durable, ¿no? No tiene que ser reemplazado en muy poco tiempo, con una cantidad muy pequeñita se puede adecuar y bueno, se puede tener algo de mejor calidad con un costo medianamente accesible. Sí, y rápido, sé que ya tenemos el tiempo encima, pero de los aceites de canola, la marca Canoil, que está bastante bien. De los más completos. Así es. Y en el caso de los aceites de maíz, está el oleico, para que pues lo tengan presente. Yare, pues un gusto compartir este tema con ustedes. Escríbanos, háganos saber sus dudas.
Si es necesario, pues haremos un segundo episodio con este tema. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los seguimos esperando a través de redes sociales y en el Sanatorio Florencia, en el consultorio 605, en Toluca, Estado de México. Así es, hasta la próxima.